Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día continuaremos hablando sobre cómo ser los mejores amigos de Dios. Recordarán ustedes que anteriormente platicamos sobre 3 secretos sobre cómo ser los mejores amigos de Dios. Uno es la oración continua constante, la comunicación con Dios de una manera continua. 2, reflexionar en su bendita palabra, aplicándola a nuestras vidas. Y número 3, ser sinceros con Dios. Bueno, hoy día vamos a platicar sobre los otros 3 secretos sobre cómo desarrollar la amistad con Dios. Pero les ruego, hagamos primeramente una oración al Padre para que Él nos bendiga en esta reflexión y aplicación de su palabra. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es únicamente a través de Él que nos podemos acercar ante tu trono de gracia para pedirte, rogarte que nos ayudes en el estudio de tu palabra, en la reflexión de tu bendita palabra y en la aplicación de esta a nuestras vidas, para que esto sea a tu gloria, honra y alabanza. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a recordar cómo vamos a ser nosotros los mejores amigos de Dios. Comentamos que hay 3 secretos anteriores: el de la oración, el de la comunicación con Dios de una manera continua, tener y mantener una conversación, oración constante con Dios. En la Biblia muchas veces se nos dice de muchas maneras que oremos de una manera continua con Dios. Y hay una palabra muy clara, muy específica, una orden de Dios que está en la carta de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Un imperativo. Oren sin cesar. Platiquen con Dios de una manera continua. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se puede llevar esto a cabo? Ustedes pueden hacer oraciones de una manera larga, por decir así, en ciertos momentos de tiempo que tienen, en ciertos momentos de su vida, en ciertos momentos de crisis. Pero a Dios también le complace que hagamos oraciones cortas, diciéndole lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que esperamos de Él. Como amigos que somos de Dios, es muy bueno que nosotros aprendamos a desarrollar esas oraciones cortas y continuas, que pueden ser dichas cuando vas en el transporte público, o caminando en la calle, o cuando te estás bañando incluso. Entonces, Dios desea que tengamos una relación de una manera continua con Él. Hay un ejemplo muy bonito, hay varios ejemplos, pero este me gusta mucho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en donde dice Daniel que un ángel llegó con él y le dijo que desde que él había empezado la oración, pidiéndole a Dios su bondad y misericordia para el pueblo de Israel, había sido enviado para darle contestación a su oración. Y Dios desea que tú y yo platiquemos con Dios y Él nos va a contestar. Él se compromete a contestar tu oración, porque a Dios le place la amistad contigo. Así que estás invitado a orar sin cesar. También Dios desea que nosotros reflexionemos en su bendita palabra. Es el segundo secreto del cual te comparto, que es meditar continuamente en lo que dice la palabra de Dios. Si alguna vez has estado con algún pesar, con algún problema, con algo que está en tu cabeza y no lo puedes dejar a un lado, si alguna vez has estado preocupado, bueno, ya sabes lo que es meditar, porque esa preocupación no te deja. Estás comiendo y estás pensando en eso, vas caminando y estás pensando en eso, estás haciendo tus labores y estás pensando en eso. Bueno, pues eso es también, si tomas esto en el sentido positivo y estás pensando en la palabra de Dios, es meditar. David
lo dice de esta manera en este salmo. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Lo que hiciste con el pueblo de Israel, cómo lo sacaste de la esclavitud de Egipto y abriste el mar rojo y pasaron por el medio como seco y los mantuviste en el desierto, dándoles el maná, el pan del cielo y el agua de la roca que los seguía. Cómo tú los mantuviste con vida y sanos durante 40 años. Sus ropas no se envejecieron, su calzado no se gastó. Esos milagros están aquí en mi mente y reflexiono en eso, dice David, y sigue diciendo, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Así que Dios desea que nosotros reflexionemos, meditemos en su bendita palabra y que ese texto que nosotros acabamos de entender, lo apliquemos a nuestra vida. Dios te invita, amigo, a que tú escudriñes su palabra todos los días. Entonces, ora a Dios de una manera continua y recibe contestación de Dios a través de la Biblia. Dios desea también, el tercer secreto, que tú seas sincero, honesto con Él. Él conoce todo, Él es omnisciente. Dice la palabra de Dios que antes de que tú formules la palabra entera en tu boca, Dios ya la conoce toda. Él conoce cuando tú te sientas y cuando te levantas. Él conoce tus pensamientos desde lejos. Así que sería absurdo tratar de ocultarle algo a Dios, porque es algo muy tuyo, muy íntimo, y no quieres expresárselo. No, Dios quiere que tú le digas las cosas como son, cómo lo vives, tu frustración, tu enojo, tu tristeza, tu dolor, tu alegría, tus sueños, tus ilusiones. En el Antiguo Testamento tenemos un verso muy bonito, una historia muy bonita de cuando Moisés habla con Dios. Y Moisés tenía a Dios como su amigo, que hablaba cara a cara y le decía las cosas. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Imagínate que tú le digas a Dios, yo no estoy de acuerdo con esto. Qué atrevimiento, ¿verdad? Pero a Dios le agrada que tú seas sincero, honesto, que le digas las cosas como la vives, como lo piensas. Y así Moisés. Vamos a ver en este texto maravilloso. Dice, tú, le dice Moisés a Dios, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Tú, Dios, sacases a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Y vamos cruzando el desierto. Y es un pueblo necio, testarudo. Ya cuando sufren de sed, ya cuando tienen calor, ya cuando tienen hambre, se rebelan y quieren regresarse a Egipto, a la esclavitud de Egipto, porque allá tienen ollas de carne, ollas con cebollas y con ajos, y como les llena la panza, quieren estar así en la esclavitud. No importa que sean esclavos con tal de que coman. Se les olvida que tú les has prometido la tierra buena que fluye leche y miel. ¿Cómo le hago para arrear, por decir así, este pueblo? Entonces Moisés le decía a Dios lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que le incomodaba. Y a Dios no le molestaba. Sigamos leyendo. Pero le dice Moisés a Dios, no me has dicho a quién enviarás conmigo. Ni pienses que yo voy a ir solo, ¿eh? Es un pueblo necio, testarudo. ¿A quién vas a llevar conmigo? ¿A quién vas a enviar? Y Dios tan lindo que le habla a Moisés. Y dice Moisés, pero has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. O sea, eres un buen amigo conmigo, le dice Dios a Moisés. Y Moisés le dice, tú me has dicho así. Y entonces le dice, me has dicho, yo te conozco, tú me agradas, y si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Si es cierto esto, que tú eres mi gran amigo,
entonces permíteme conocer tus caminos. Moisés no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Tú y yo somos grandemente bendecidos porque ya conocemos los caminos de Dios, las órdenes de Dios, las leyes de Dios, sus promesas, sus bendiciones. Así que nosotros tenemos un hándicap, tenemos una gran ventaja sobre Moisés. Y Dios quiere que tú y yo seamos sinceros y honestos y le digamos cómo nos sentimos para que Él nos responda a través de su bendita palabra. Vamos a terminar de leer esta porción de la Biblia que dice así: yo quiero conocer tus caminos, le dice Moisés, para que pueda comprenderte más a fondo. ¿Y cuál era el motivo que le llevaba a Moisés para conocer a Dios más a fondo? Dice, y siga gozando de tu favor, siga siendo tu gran amigo. A Moisés le encantaba ser amigo de Dios y a Dios le encantaba ser amigo de Moisés. ¡Qué maravilloso! Así Dios, contigo, sí amigo, contigo. Dios le encanta ser tu amigo, busca tu amistad. Así que Dios quiere que tú platiques con Él todos los días de una manera continua. Quiere que escuches su voz a través de la bendita palabra que es la Biblia y reflexiones en lo que Dios te dice y apliques lo que Dios te da a tu vida y que seas sincero y honesto, que le digas las cosas como la vives. Dios es omnisciente, no le podemos engañar, no le podemos ocultar. A Dios no le agrada que seamos, ¿cómo vamos a decirlo así? Políticamente correctos, que seamos hipócritas, sino que le digamos cómo nos sentimos. Si nos sentimos airados, decírselos. Si nos sentimos tristes, decírselos. Si nos sentimos contentos, decírselos. Y Él se agrada de que seamos así, abiertos. De esa forma, Dios nos podrá ayudar, nos podrá llevar de la mano, como un ciego que es llevado por su lazarillo o por alguien que lo conduce a buen puerto. Así Dios quiere tomarte de la mano y llevarte hasta el cielo mismo. Pero Dios espera que seamos sinceros. Ahora vamos a platicar sobre los 3 secretos que nos quedaban pendientes. El cuarto secreto es la obediencia a Dios. Dice así, obedecer es amar a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo, porque todo lo que Dios nos ha puesto para obediencia de nosotros es bueno para nuestras almas, es bueno para los demás y da gloria a su nombre. El Señor Jesucristo es el claro ejemplo del amor que se traduce en obediencia. Vamos a ver el siguiente verso, cómo el Señor Jesús nos los dice. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si son mis amigos verdaderamente, dice el Señor Jesús, ustedes obedecerán lo que yo les mando. Es más, el siguiente versículo nos los dice también de una manera diferente para que lo podamos entender. Yo los he amado a ustedes, tanto los he amado como el Padre me ha amado a mí. Dios el Padre en la eternidad amaba al Hijo y el Hijo al Padre de una manera completa y lo sigue haciendo. Y con ese amor, un amor profundo y total que Dios el Padre tenía para el Hijo, así el Hijo para nosotros. Dice, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, cuando obedeces los mandamientos del Señor Jesucristo, entonces tú permaneces en el amor de Él.
así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como Jesús obedeció al Padre, yendo a la cruz y tuviendo una muerte ignominiosa, así como Él obedeció al Padre, Jesús espera que tú le obedezcas. No tenemos excusa. Jesús nos mostró ya el camino y Jesús te ha tomado de la mano para llevarte en el camino de obediencia. Así que si tú quieres, si tú deseas ser amigo de Dios, entonces tienes que obedecer lo que Dios te dice. ¿Y en dónde está? En la Biblia. En la Biblia, no hay más. Si en la Biblia te dice, huye de la fornicación, amigo, huye de la fornicación. Si en la Biblia te dice que ores de una manera constante, ora de una manera constante. Es explícito Dios y es claro para que todos, tú y yo, podamos obedecerle y tener una amistad maravillosa con nuestro Señor y Dios. El siguiente versículo nos dice que Dios espera que la obediencia tuya sea lo primordial en la amistad con Él. Si tú crees que por hacer algo X, ya con eso demuestras la obediencia a Dios, no. Un rey quiso hacer sacrificios a Dios, sacrificios de animales, y con eso ganarse la amistad de Dios. Pero estaba equivocado. Vamos a leer en la Biblia lo que dice. Perdón, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo más importante? ¿Tus ofrendas, amigo? ¿Tu diezmo? ¿El que ayunes? ¿O que obedezcas a Dios? Escucha. Escucha. Tú escucha. Escucha lo que Dios te dice. Es importante para tu vida. La obediencia a Dios te llevará a una vida santa, porque dice en la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Si tú crees que vivir la vida cristiana es hacer lo que a ti se te antoje, porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario por ti, cuidado, cuidado. No vaya siendo que cuando Jesús llame a los justos para vivir con Él en el cielo, tú no estés. Cuidado, muy importante. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y Dios quiere que tú obedezcas su bendita palabra para que llegues a ser santo, a la perfección, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Así que escucha, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Oh, qué terrible. A Saúl esto le costó el reino. Fue desechado. Dios le indicó a Samuel, ahora ve y busca al hijo de Isaí, de entre esos 6 hermanos, al más pequeño, el pastor de las ovejas, un niño, a David, porque él es conforme a mi corazón. ¿Qué tenía David? Pues que David oraba a Dios con frecuencia, reflexionaba en la palabra de Dios, la aplicaba a su vida. David era sincero con Dios y le decía lo que él sentía. Y además, algo importante es que David obedecía a Dios. Así que tú y yo tenemos esta tarea pendiente. Obedecer a Dios en todos sus preceptos, en todos sus mandamientos, y nos irá bien.
También nosotros tenemos un ejemplo muy bonito en el Nuevo Testamento. La persona que fue obediente perfectamente para con el Padre es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad. Y cuando en obediencia al Padre fue con Juan el Bautista para que éste lo bautizara, cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, se oyó una voz en el cielo que dijo lo siguiente. Vamos a leer lo que pasó en ese momento del bautismo del Señor Jesucristo. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él, sobre Jesús, como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: ¿Qué? ¿Qué oyeron los demás? ¿Qué oyó Jesús? ¿Qué oyó Juan, los fariseos, los escribas, los soldados romanos, el pueblo? Tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Tú me complaces, tú me alegras. ¿Qué hacía Jesús que le agradaba al Padre? Bueno, estamos estudiando que una buena amistad con Dios incluye, entre muchas cosas, platicar con Él de una manera continua. Jesús platicaba con el Padre de una manera continua. No dijo más adelante: gracias, Padre, te doy porque siempre me escuchas. Siempre. Lo digo para que esos que están aquí lo sepan, lo escuchen. Pero tú siempre me escuchas. ¿Sí? Bien. Entonces Jesús platicaba con el Padre de una manera continua. Jesús también conocía muy bien la palabra de Dios. La había apropiado, se la había apropiado. La vivía, reflexionaba en ello. Dice que la gente se quedaba admirada de su doctrina. ¿De dónde? Decían, este ha aprendido tal doctrina si ha estado viviendo con nosotros. ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Que no su madre se llama María y sus hermanos fulano y sutano? Se sorprendían porque Jesús conocía muy bien la palabra de Dios y la aplicaba perfectamente a su vida, de tal forma de que Jesús podía ser honesto y sincero con el Padre. Le decía todo lo que él pensaba y sentía, y esto le agradaba al Padre. Y finalmente le obedecía. Tal es que le obedecía que Dios pudo decir: eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él nació y fue presentado en el templo a los 8 días, después hay un silencio hasta los 30 años en este momento en que se presenta públicamente, empieza su ministerio. Por eso es bautizado, para que Juan diga: este es el Cordero de Dios, y lo presenta al pueblo, inicia su ministerio. No tenemos mayor información de nuestro Señor Jesús, pues desde los 8 días de nacido hasta los 30 años de edad, pero Dios quiso darnos un vislumbre, nos mostró algo del Señor Jesucristo a los 12 años de edad. ¿Y qué nos mostró Dios sobre Jesús a los 12 años de edad? Una palabra: obediencia. Miren, cuando a los 12 años Jesús acompañó a José y a María a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, van en una caravana con amigos, vecinos, y llegan de Nazaret a Jerusalén. Se desarrolla la fiesta de la Pascua y regresan. En el camino de regreso, María y José notan que no está Jesús con ellos, pero dan por hecho de que va con algunos primos o amigos en la caravana que van ya de regreso a Nazaret. Llegada la noche,
como no lo encuentran, regresan a Jerusalén. Y después de 3 días lo encuentran finalmente en el templo, sentado en medio de un grupo de religiosos, de maestros de la ley, haciéndoles preguntas, observaciones y comentarios y escuchando qué podían decir ellos sobre Dios y sobre la palabra de Dios. María y José se acercan y le dicen: ¿te hemos estado buscando? Y Jesús contesta: ¿no sabían que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y finalmente regresa con ellos. Y dice la palabra de Dios así: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Durante 30 años, el Creador, el Verbo Divino, el Dios Todopoderoso, el Dios Todo Omnisciente, el Dios Todo Santo, vivió 30 años obedientes a José y a María. Vivió en obediencia. Y eso es lo que le agradaba tanto al Padre. Además de tantas características hermosas, maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Se te invita a ti y a mí a que seamos obedientes. Obedientes en todo momento. Dice Pablo: para hacer las cosas malas del mundo, ya basta, ya. Ahora empecemos a vivir una vida como a Dios le complace, en obediencia. También debes de saber que hay otro secreto para que nosotros vivamos maravillosamente en armonía, en amistad con Dios. Y es lo siguiente: debo valorar lo que Dios valora. A Dios lo que más valora es la salvación de las personas mismas. Jesús por eso vino. Dejó su gloria para tomar cuerpo, vivir una vida santa, compartir las buenas noticias, morir en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la misión importante de Jesús: morir como el Cordero inmolado en la cruz, por tus pecados y los míos. Y si a eso Dios le da mucha importancia, si Dios lo valora en gran estima, tú y yo, amigo mío, tú y yo tenemos que ser también igualmente interesados en las cosas de Dios. No podemos dejar a un lado el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que Jesús dijo para que no se le olvidara a sus discípulos fue: vayan a todo el mundo y prediquen las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Hagan discípulos a todo el mundo. Así que tú y yo tenemos esa asignatura pendiente. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar del Señor Jesucristo y de su muerte en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a todas las personas, a tus familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, a todo el mundo. Algo maravilloso es que Pablo nos pone el ejemplo de él, cómo él cuidaba a la iglesia de Dios, como Dios mismo. Vean ustedes el amor fervoroso de Pablo por la iglesia santa de Dios. Dice así: pues lo celo con el celo de Dios mismo, porque los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Pablo, como el amigo del novio, celaba a la iglesia, la cuidaba. Pablo ayunaba por
los hermanos de tal y tal lugar, oraba por ellos, gemía por ellos, por sus necesidades. Dice Pablo, estoy de parto hasta ver que se ha formado en ustedes el carácter santo de Dios. Pablo sufrió muchas penalidades por amor a la iglesia de Dios. Tuvo naufragios, tuvo peligros en la ciudad, peligros en el camino, ayunos, latigazos varias veces en sus espaldas, porque lo perseguían los judíos que no querían nada del nuevo camino. Casi se le llamaba al principio, los cristianos después. Pablo fue apedreado de tal punto que lo dieron por muerto. Tuvo una vez que salir de la ciudad que estaba enmurallada, descolgado una canastilla para huir de sus perseguidores por amor a la iglesia. Y tú y yo, ¿qué hemos hecho por la iglesia? ¿Qué nos ha costado por amor a la iglesia? Así que si no hemos hecho gran cosa, es el momento de hacerlo. No esperemos a mañana, porque nos debe de importar lo que Dios le importa. Tenemos que tenerle un gran valor a lo que Dios le tiene gran valor. El siguiente secreto para desarrollar nuestra amistad con Dios es desear la amistad con Dios más que nada. Más que nada. No solamente decir que nosotros tenemos una amistad con Dios de más o menos, sino candente, fervorosa. David es un claro ejemplo que decía con sus palabras, tengo sed del Dios vivo, tengo hambre de ti, así con ganas, con fervor. Y es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Dice así, en el siguiente verso, cómo David expresa su anhelo por Dios. Dice, lo único que yo le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y agrega, deleitándome en la perfección del Señor, deleitándome en la santidad de Dios, deleitándome en la conversación con Dios, deleitándome en escuchar su palabra bendita, deleitándome en la amistad con mi Dios. Eso es lo único que yo le pido, lo que más anhelo. Y meditando dentro de su templo. Amigo, te invito a que leas varias versiones de la Biblia sobre el texto en particular que tú lees, para que te quede claro, para que te dé Dios una luz sobre ese texto que a lo mejor no lo habías visto antes. Por eso nosotros usamos esta nueva traducción viviente. Usamos la Reina Valera para preparar el estudio, pero también esta Biblia y la Nueva Versión Internacional y otras versiones, Dios habla al hombre, para poder tener más luz sobre estos textos. Te invitamos a que tú también lo hagas. Y como David, estamos en el templo de Dios, platicando con Él y escuchando su palabra a través, su voz a través de su palabra. Si tu vida ha llegado a caer en un bache y has perdido el gozo de tu salvación, si te sientes solo y sin Dios, que Dios no responde tus oraciones, que no sientes la presencia de Dios, porque todos podemos llegar a pasar por esa situación. Entonces yo te sugiero que tú leas con atención lo siguiente, en este verso, en este salmo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?
Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Me acordaré de tus promesas. Me acordaré de tus bendiciones antaño. Me acordaré de tu palabra, que dice que si yo lo busco de todo mi corazón, lo voy a encontrar. Él me va a responder, porque es su promesa. Él no se va a quedar callado. Estoy triste, me siento solo, pero Dios está conmigo. Así lo dice en su palabra en Jeremías. Dice así: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, dice el Señor. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Sí, tú encontrarás a Dios. Si lo buscas de todo tu corazón, lo vas a encontrar. Así que si en estos tiempos te sientes solo, no sales a la calle, no te han hablado tus amistades, Dios te está esperando. Dios quiere una amistad contigo de una manera muy estrecha, muy íntima, muy real. Así que busca de Dios continuamente, escucha su palabra, sé sincero, obedécelo. Está Dios esperándote. Amigo mío, espero que esta palabra te bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos amas de una manera muy entrañable. Gracias por Jesucristo, que ha estado haciendo la obra en nuestro corazón, para que entendamos que no estamos solos. Y verdaderamente su paz está en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Te invitamos muy cordialmente a que estés con nosotros orando todos los días de lunes a domingo, de 6 de la tarde a 6:30, pidiéndole a Dios que en estos tiempos del coronavirus, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia y tiempos de situación económica complicada, Dios está con nosotros. Así que te invitamos a que ores para que la gloria de Dios sea manifestada a todos los hombres. Síguenos en Facebook y en YouTube en Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi teléfono 77 11 72 91 45. Manda mensaje, háblame. Y bueno, los domingos a las 12 del día, por favor, está atento a nuestras publicaciones, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Amigo, que Dios te bendiga mucho y siempre. Ánimo.